hay semanas en las que pueden apretar mucho y deben apretar más para aprovechar precisamente esa semana en la que puedan adaptar la carga al progreso. Entonces es un mundo más complejo a la hora de entrenar, pero también tiene una parte muy bonita que es el saber cómo abordar en diferentes situaciones. Y que ya buscan pues lo que es quitarse esa fragilidad, ¿no? Y mejorar mucho a nivel de pues eso, energía, ganar masa muscular, tener más actividad en el día a día, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y luego la segunda es que esos cambios conllevan una desmejora de ánimo, de peso, de fuerza, de frustración. Bienvenidos a AFIT, el podcast, charla entre colegas. Hoy vamos a hablar de nuestro público mayoritario en porcentaje. Está ahí, pero estamos ahí en un 61-62%. Nuestras queridas mujeres. Salud femenina, efectivamente. Salud femenina. Así que, nada, ¿qué opinas? Pues mira, estoy muy contento porque sea mayoritario, en nuestro caso, el porcentaje de asistencia de mujeres que de hombres. No por nada, sino porque se está ya notando ese cambio de concepto de que la mujer no puede entrenar fuerza. Entonces... De hecho, debe. De hecho, es obligatorio. Obligatorio, por eso. ¿Vale? Y, oye, hemos tenido además muy buen feedback por parte de todas nuestras chicas y sobre todo en el concepto de personas pues ya de cierta edad, y en periodo de menopausia y posmenopáusicas. Aparte pero sobre todo en ese nicho. Y joder, yo estoy súper contento de que primero haya habido ese cambio que he comentado, luego que se hayan adaptado también y que joder, es que tengo chicas que entrenan muy, muy bien. Sí, además siempre lo hemos dicho, que es el público para nosotros mejor. A ver, sin desmerecer a ningún hombre, sin duda, pero sobre todo porque tienen mucho menos ego que los hombres en general. Bueno, los hombres que vienen a Fit Club a aprender y a que sean ayudados y tal, ya dice mucho de ellos. Pero las mujeres es verdad que en general tienen menos ego y son, por así decirlo, más propensas a que sean ayudadas. Sí, además... Tenemos que tener en cuenta que a nivel hormonal somos diferentes. Totalmente. Entonces, las cargas de entrenamiento, las semanas de entrenamiento, en función también de los ciclos, que eso hablarás ahora un poquito, pues es diferente. Entonces, nosotros digamos que somos un poco más lineales a nivel hormonal. Luego cada uno tiene sus problemas y tiene en su casa sus jaleos, que eso también a la hora de entrenar afecta o ayuda, pero ellas es verdad que parten pues con la premisa de que tienen esas diferencias. Entonces hay semanas que las cargas tienen que ser más cuidadosas, el ritmo más lento. Hay semanas en las que pueden apretar mucho y deben apretar más para aprovechar precisamente esa semana en la que puedan adaptar la carga al progreso. Entonces es un mundo más complejo a la hora de entrenar, pero también tiene una parte muy bonita que es el saber cómo abordar en diferentes situaciones. Sí, yo quería sobre todo hablar de eso, es decir, en primer lugar, todos los estudios científicos normalmente siempre se han estudiado a los hombres, ¿no? Entonces se ha estudiado la mejora de rendimiento con diferentes protocolos en hombres. Y eso directamente se ha extrapolado a mujeres. Y entonces eso al final no tiene ningún tipo de
correlación, ¿no? Por lo que tú has dicho. Hay diferencias muy importantes en hormonas, hay diferencias en tipología de metabolismo y sobre todo en la capacidad de recuperación. Entonces, como bien has dicho, los ciclos menstruales son muy importantes. Es decir, nosotros como entrenadores sí que entendemos pues, que en fase menstrual, que es la del inicio, y fase lútea, ¿vale? Que es antes de la fase menstrual, pues hay que bajar la carga, reducir el volumen de entrenamiento y no se puede entrenar igual en esas dos fases, ¿no? Es decir, hay que conocer esas dos fases y saber que no se puede entrenar a alta intensidad, no se puede entrenar con altas cargas y no se pueden hacer volúmenes altos de recuperación, ¿vale? Entonces hay que ajustar la carga de entrenamiento a esas dos fases. Y luego están las fases folicular y de ovulación, en las que las mujeres en este caso pueden entrenar a muchísima intensidad, con mucha más carga, mayor volumen de entrenamiento y tal. Entonces, esto evidentemente nosotros lo conocemos como entrenadores. Sí que es verdad que a no ser que la mujer tenga mucha confianza con el entrenador o con nosotros, eso no lo llevamos controlado. Entonces, nosotros, en este caso, la privacidad sí que la mantenemos y tenemos un protocolo de preguntas preentrenamiento, es decir, cómo te encuentras hoy, cómo has dormido, qué necesitas, necesitamos adaptar una cosa, ¿no? ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, pues una serie de preguntas básicas. Entonces, lo que queremos trabajar en el futuro, y es lo que estamos trabajando, es, vale, tenemos una metodología de entrenamiento que constantemente la estamos mejorando, ¿no? Para que todo el mundo pues trabaje las cualidades físicas como la fuerza, la movilidad, tengan sus adaptaciones, tengan sus progresiones, regresiones, es decir, todo eso esté controlado individualmente con la historia clínica de cada paciente cliente. Y entonces eso, al final, a cada uno lo individualizaremos cada vez más a través de la inteligencia artificial para dar un servicio individualizado perfecto, ¿no? de cada persona. Vale, entonces, todavía para rizar más el rizo, cuando esto esté en nuestro programa, que ya estamos trabajando en él, lo que sí que nos gustaría es que incluso las mujeres en el propio programa pudiesen poner, en este caso, pues esta información a nivel privado y que incluso el entrenador ya tenga esa información previa para todavía adaptar mejor el entrenamiento. Es decir, pero no solo las fases en este caso del ciclo menstrual de la mujer, sino también pues, cualquier tipo de patología, dolencia, estado anímico, estado psicosomático de la persona en un momento dado, y que en base a toda esa metodología, ya metiendo esa información con toda la información que ya teníamos del paciente, pues en este caso te dé ya el entrenamiento directamente con esa adaptación y que sea el entrenador el que interprete eso y lo ejecute. Entonces yo creo que nuestra vía de mejora, a ver, evidentemente tenemos muchísimas áreas de mejora, pero lo que hablamos nosotros de producto, es decir, de metodología, que lo mejoremos de esa manera. Y yo creo que al final, a las mujeres al final habrá que adaptarles incluso por fase, ¿no? Entonces sería, no sé si adaptación en las 4 fases, pero por lo menos en las 2 principales. En las que se diferencian más Exacto, una de otra. Exacto. La fase, digamos, de carga y la fase más adaptativa de cuidado. Totalmente, y de mantenimiento, exacto. Sí. Entonces creo que ese es el futuro que tenemos que seguir nosotros a nivel metodológico y de individualización en la mujer, en la salud femenina. Eso es. Además, normalmente la pérdida, en este caso de fuerza, que nos pasa tanto a hombres y mujeres, la pérdida de masa muscular. La sarcopenia. La sarcopenia, perdón. A todos nos llega, más o menos a partir de los 35. Y nosotros, los hombres, tenemos... Hay como 2 picos diferenciados, ¿no? A los 35 es el primero en ambos sexos. Luego ya tienen esa fase premenopausia y menopausia. Y nosotros, digamos que a partir de los 50... No es que tengamos una fase menopáusica, pero sí que tenemos también un segundo bajón, ¿vale? Que tiene un poquito más que ver con cómo nos vemos.
más que a nivel hormonal, porque a nivel hormonal, ya te digo, a partir de los 35 la cosa ya va a que tienes que cuidarte. En declive. Exactamente. Entonces, esa adaptación en las mujeres, sobre todo, viene precedida por dos cosas, yo creo, fundamentalmente. Una, el verse ellas, el cambio físico que ven ellas a partir de los 35-40 años a sus 25, es decir, ese anhelo de cómo estaban antes sin hacer nada a cómo cambia el cuerpo a la hora de envejecer. Esa es una de las cosas. Y luego la segunda es que esos cambios conllevan una desmejora de ánimo, de peso, de fuerza, Entonces, esas dos cosas se juntan y, oye, como he dicho antes, yo el hecho ya de que, ya lo hablábamos en otro podcast, del tomar acción sobre algo que te da incluso vergüenza, porque con nosotros vienen a hablar las chicas y, joder, sí que yo noto que se abren con nosotros en el sentido de, mira, yo ya tengo 50 años, me veo flácida, he perdido la forma, porque yo antes, cuando era joven, hacía deporte y estaba estupenda y me iba a correr y ahora no hago nada y me veo mal y no me... O sea, en ese aspecto psicológico se abren más a la hora de decir, oye, mira, tengo este problema, este problema me refiero. Esta coyuntura. Exactamente. Y quiero cambiarlo. Entonces, joder, me parece que en AFIT estamos teniendo un cúmulo de interés por la parte femenina muy sobresaltado. Yo no me esperaba que fuera a haber tanto interés del lado femenino por el entrenamiento de fuerza, porque si me dices, no sé, body pump, la zumba, no sé cómo, ¿no? O incluso el pilates, que está más feminizado, y entrenamiento de fuerza, lo que tú dices, ha habido siempre una diferencia como de los machos a la sala la sala de hierro, de levantar hierro, ¿no? O del entrenamiento de fuerza en sí, que no tiene por qué ver, a que ya yo veo cada vez más mujeres en la sala de musculación, en una máquina de prensa, en un press, haciendo entrenamiento, digamos, de alta intensidad específico y no solo las típicas clases dirigidas, ¿no? Entonces, ese concepto también creo que nos ha ayudado, ese cambio, a nosotros mucho, a que se adentren y se atrevan a formar parte de AFIT Club en este caso y de lo que es el entrenamiento en sí. No sé tú cómo lo ves. Sí, totalmente. Al final, es verdad que hay que diferenciar a la mujer, bueno, a la chica joven de la mujer ya, pues, ya con 50, ¿no? No, o sea, hay fases, ¿no? Chica joven, a ver, nosotros es verdad que ya prácticamente hemos... Chicas de menos de 30 no viene ninguna, o más difícil, ¿no? Algunas tenemos, pero pocas, sí. Pero pocas, vale. Luego ya, pues sí que ya viene alguna más, ya de los 30 a los 40, pues que le aporta valor, tiene cierto poder adquisitivo, en fin. Y luego, evidentemente, pues ya tenemos las que más de 40, ¿no? Entonces, bueno, la de más de 40 es porque quiere llegar, en este caso, a la premenopausia, intentando... pues reducir eso, la pérdida de masa muscular, la pérdida de masa ósea, verse mejor consigo misma. Entonces ya tiene esa parte de conciencia de intentar prevenir eso y verse mejor. Luego ya tenemos en este caso, a la persona que ya está en la menopausia, ¿no? Y que dice, joder, pues ya me veo mal, no me encuentro bien anímicamente y encima me ha dicho el médico que, joder, pues tengo osteoporosis, me veo que tengo, lo que has dicho tú, flacidez, poca masa muscular. Entonces ya toman acción en la propia menopausia y eso les va a ayudar mucho. Y luego pues ya el ejemplo que tú has dado, ¿no? De ya mujeres que han pasado incluso la menopausia, que a lo mejor tienen 60 y que ya buscan pues lo que es quitarse esa fragilidad, ¿no? Y mejorar mucho a nivel de, pues eso, energía, ganar masa muscular, tener más
actividad en el día a día, pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo sí que veo bien diferenciado un poco ya a la que busca un poco más la estética al principio por el entrenamiento de fuerza, que se la va a dar, evidentemente, a la mujer más joven, a la que ya está previniendo el tema de la menopausia, ya tiene esa conciencia, ¿no? Y ya mezcla la estética con la salud, la que ya está buscando la salud, por así decirlo, porque ya se ha abandonado en esa primera etapa, a la que ya solo busca salud. Sí. Entonces, yo esas fases del ciclo de la mujer de la vida o de las franjas de edad sí que la veo diferenciada claramente. Sí. Sí, en cuanto a objetivos, en cuanto a objetivos, sí. A claridad también. A claridad mental, sí, de qué quieren, ¿no? Eso es. Así que yo invito a todas las mujeres que queráis venir a entrenar a AFIT, que vengáis, que preguntéis, que tenemos planes adaptados entendiendo también la situación de cada una de vosotras, ya sean patologías, ya sea situación, momento personal, objetivos personales también y objetivos deportivos. Y estamos a vuestra entera disposición. Totalmente. ¿Qué voy a decir? Se me ha olvidado el tema de los mitos, ¿no? El tema de... Creo que es importante también lo de... Sí. O sea, decir, bueno, pues las pesas me van a poner grande. Eso lo has oído, ¿no? Sí. Vale. Lo de... No, es que yo solo hacía cardio porque quiero quemar grasa. Pues eso es otro mito. Le tengo miedo a las pesas porque me va a hacer daño. Le tengo miedo a las pesas porque me voy a convertir en un hombre. Eso es. Que eso es imposible. Entonces, por los niveles hormonales y es prácticamente imposible generar hipertrofia con 2 días a la semana. Sí. Así que, pues no tengáis miedo de esos mitos, que no existen. No existe. Están en vuestra cabeza, pero no existen. Eso es. Así que nada, bueno, pues muchas gracias. Chao. Un abrazo.